Hola, soy Malú Guacuja del Toro, novelista, dramaturga y guionista mexicana. En 1985 comencé mi carrera como escritora de novela policíaca feminista. Mi novela Crimen sin faltas de ortografía obtuvo un reconocimiento de la mejor novela finalista del primer concurso de novela policíaca de la editorial española Plaza y Janés. Después de eso publiqué varias novelas policíacas feministas como La lágrima, la gota y el artificio, Crueldad en subasta, La invención del enemigo, una novela de ciencia ficción política de una distopía feminista que se llamaba Un Dios para Cordelia, y ahora acabo de publicar en España mi novela Al final del patriarcado, que obtuvo un reconocimiento especial, una valoración especial del jurado del concurso literario Ediciones Oblicuas en este año 2021. Los invito a que se queden conmigo, a que les cuente un poco más de este libro y otras historias interesantes e intrigantes. Al final del patriarcado es una novela que te invita a vislumbrar, imaginar un posible final del patriarcado. Y al mismo tiempo es una novela de misterio que trata sobre un fenómeno que nos preocupa o nos debería preocupar en estos momentos, que es la intoxicación del debate público en las redes sociales debido a los bots y los troles pagados. Ahora ya el debate está dominado por quienes tengan más dinero para pagar más troles y más bots. Y además, las elecciones presidenciales están siendo desbordadas en las urnas y decididas por ese debate tóxico en las redes sociales. Esta novela trata sobre el primer crimen ocurrido en el nuevo milenio, en el siglo XXI, causado por millones de troles y bots. Está ficcionalizado, pero está basado en un hecho real que sucedió durante las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Hubo un escándalo porque unos activistas, verdaderos activistas, estaban a punto de denunciar un caso de pederastia. Y entonces lo que hicieron los troles y los bots pagados por los pederastas fue desviar la atención con noticias falsas, lo que se llaman fake news, y empezaron a causar una historia completamente desquiciada de que había una red de pederastas en una pizzería. Fue lo que se llamó el Pizzagate, y causaron que algunos loquillos que andaban armados, como muchos de los que fueron los votantes de Trump, incitados por su discurso de odio, fueran a la pizzería y soltaran balazos. En ese hecho está basada Al final del patriarcado, y es una historia de suspenso en la que además se entrelazan muchos problemas de intoxicación del debate público, tanto en Estados Unidos como en México, justo en la era en que Trump quería construir un muro. Entonces era todo este choque de culturas y cómo tantas cosas se conjugaron para generar una gran confusión entre los dos países. De eso trata. Mira, me preguntan a veces cuánto me tardé yo en escribir Al final del patriarcado. Yo te puedo decir que me tardé toda mi vida, porque es la conjunción de muchas cosas y sobre todo de dos culturas. Yo desde hace varios años vivo autoexiliada en Estados Unidos, en Nueva York,
en Nueva York específicamente, porque no todo Estados Unidos es Nueva York, ¿verdad? Entonces aquí estoy y vivo aquí debido a una postura que traté de sostener respecto a mi estética literaria y a mis convicciones políticas que chocaron en México, y tuve ya de pronto muchos problemas para continuar trabajando en mi propio país. Entonces vine aquí buscando nuevas vías, nuevas oportunidades para seguir escribiendo y seguir produciendo para mi país. Y entonces esta biculturalidad me ha abierto muchas oportunidades también temáticas, me ha permitido percibir mi país desde otro punto de vista y al mismo tiempo percibir este país desde también otra perspectiva. Y esto me ha ayudado a crear esta novela y también otras novelas que he escrito, como Crueldad en subasta, En la lágrima, La gota y el artificio, que ya hablan mucho sobre más que nada los detalles que conforman el tejido social en México y en Estados Unidos, su vecino más determinante, porque esto no lo podemos negar. Estados Unidos determina el destino económico y muchas veces social de México, y esto es una realidad no deseable, pero es una realidad, y entonces tenemos que entenderla y narrarla. Bueno, yo creo que Al final del patriarcado es si no la novela más autobiográfica, más bien la única autobiográfica, porque yo escribo una cantidad de historias de lo más variadas. Además escribo en 2 idiomas ahora y escribo teatro, entonces eso me hace configurar muchos personajes muy diferentes, y siempre trato de llevar a mis lectoras y lectores por aventuras intrigantes, emocionantes, apasionadas, interesantes. No me gusta nunca hablar de las amas de casa, la apología del trapeador. Eso se los dejo a otras escritoras muy interesadas en el tema de la continuación del trabajo doméstico como un paraíso bucólico. Yo no lo veo así. Entonces me interesa mucho estimular la mente de mis lectoras, llevarlas por nuevos viajes intelectuales, emocionales, visuales, auditivos. En Un Dios para Cordelia, por ejemplo, hablaba mucho de la música, de otro tipo de música distinta de la que escuchaban en sus casas. Y es la historia de 2 cantantes, una que canta precioso, es una voz casi inimaginable, y es la que le dobla la voz a una cantante muy mala pero muy famosa, ¿no? Y después la cantante mala pero famosa le tiene tanta envidia a la buena, aunque sea anónima, que la trata de matar, y de hecho la manda a matar, ¿no? Entonces esa es la historia. Esas son historias, no tienen nada que ver con mi vida realmente, no son autobiográficas. Y en cambio, Al final del patriarcado es una novela en la que hay una narradora, que no voy a especificar cómo es narradora de esta historia porque es parte del misterio, la tienen que leer, pero esa voz sí soy yo hablando, y hablo de muchas aventuras y experiencias personales amorosas que yo nunca antes había contado en ninguno de mis otros muchos libros y cuentos y guiones y demás. Bueno, te puedo contar que para mí la tecnología es parte de la escritura, es una parte muy importante. Como decía Borges,
una de las herramientas tecnológicas más asombrosas inventadas por el hombre es el libro. El libro es tecnología ya también. Entonces tenemos que ver el libro como parte de la tecnología humana y los avances tecnológicos como parte de la literatura también. Entonces nunca me he negado a conocer las nuevas técnicas, las nuevas herramientas, sobre todo en la era digital, pero desde antes, o sea, yo siempre escribo a mano, pero después todo mi trabajo siempre estaba al día con la máquina electrónica que se usaba en aquel momento. Estuve siempre al día con las primeras computadoras personales que se usaron y fui de las primeras personas que empezaron a interesarse por el uso de internet y después de las redes digitales siempre. Sobre todo el tipo de plataformas en los que se utiliza, perdón, se predomina o se favorece la lectura, porque yo no soy fotógrafa, no soy bailarina, entonces no puedo estar en TikTok mucho, entonces busco maneras de comunicarme en esas redes también, pero a través de la literatura, las fotografías de mis portadas de mis libros, hago cosas creativas con ellas, pero no me comunico a través del lenguaje que estas plataformas quieren imponerme, sino que lo transformo para comunicar lo mío. Y Crueldad en subasta fue la primera novela que escribí específicamente para ser leída en soporte electrónico. Claro, también se puede conseguir en soporte impreso, pero esa fue escrita, habla sobre redes sociales, habla sobre robots que ya escriben libros solos, habla de todo eso. Al final del patriarcado no es específicamente solo para leerse en soporte electrónico, pero sí habla mucho también de lo que sucede, porque imagínate, está hablando de los troles y las granjas de bots rusas que incidieron en las elecciones de Estados Unidos en el 2016. Entonces, siempre estoy al día con lo que es la cultura de la era digital, porque nos domina y nos define en tantas cosas que no lo puedo simplemente evitar. Si estoy hablando ese tipo de momento y circunstancia histórica. Si me refiriera a una historia del siglo pasado, pues no, ¿verdad? Pero así es mi relación con las redes sociales y todo. Mi carrera como escritora, como en el caso de muchos escritores y escritoras, no fue algo que yo me propusiera conscientemente y de manera completamente intencional. Era más bien mi pasión por lo que yo sentía que era una forma de supervivencia, que era la independencia, y la independencia también